Hola amigos de Real Estate Sin Censura, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy vamos a hablar, Lina, de Airbnb. Ha causado mucha discusión en redes sociales, en los periódicos, en cada uno de los países de América Latina, y vamos a dar un contexto hoy de lo que yo veo hoy en la industria de bienes raíces, también entendiendo el contexto de lo que está pasando en otros mercados como el mercado de los Estados Unidos. Y hoy nos acompaña Lina. ¿Qué más, Lina? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, emocionado este capítulo, este episodio, porque nos han hecho muchas preguntas. Mis amigos todas las semanas me preguntan, Lina, si compro una casa para poner un Airbnb en México o en Colombia o en Uruguay o en Lima o en Perú. Entonces creo que hoy vamos a tratar de abordar de manera muy breve lo que está pasando en Airbnb en América Latina. Y si tienen preguntas, por favor déjenlas en los comentarios de YouTube o de Spotify y con gusto vamos a responderlas. Pero además suscríbase a nuestro contenido de nuestro canal, comente. Lo que más nos interesa es que dejen sus comentarios, sus preguntas o dudas o inquietudes en los comentarios de este video, de este podcast en Spotify o en la plataforma que usted nos esté viendo o nos esté escuchando. Así que allá vamos. Bueno, primero vamos a compartir unos números de Airbnb en México, donde el costo más alto que se hizo durante los últimos 2 años por noche fue de $152, versus que en Colombia la noche más cara que se pagó en los últimos 2 años fue de aproximadamente $91 por noche. Wow, qué diferencia. Una diferencia gigante. $152 y $91 de la diferencia de mercados es amplia. Exactamente. Y hablemos un poquito de la tasa de ocupación. Sí, y ahí vale la pena aclarar a los que no entienden, hay métricas dentro de la industria de rentas cortas o turismo o de la hotelería. Y estas métricas de las que nos está hablando hoy Lina es la ocupación y el promedio del precio diario de alquilar una habitación o un apartamento en Airbnb. Entonces, estas son 2 métricas o indicadores que se revisan en estos modelos de negocio. Para el que nunca había escuchado sobre el negocio Airbnb o la primera vez que llega y quiere aprender sobre Airbnb, o usted ya es un host en Airbnb, seguramente conoce estos indicadores de la ocupación, y lo ideal es tener una ocupación del 100%, de lo que dicen los libros, y mantener una tarifa promedio alta durante todo el año. Pero eso varía dependiendo de la ciudad, del mercado, del nicho de donde usted se encuentra, etc. Entonces, para dar ese contexto, ¿cuál es la ocupación de México, Lina, en el año 2022 y 23? 22 y 23. La tasa de ocupación más alta que se hizo en México fue del 40%, versus que en Colombia la tasa de ocupación más alta en los últimos 2 años fue del 35%. Entonces ahí hay una diferencia, y lo que vale la pena aclarar es que este es un promedio de todo el país. Entonces, claro, incluye tanto la Riviera Maya como otros sitios, y en Colombia lo mismo, incluye Medellín, Cartagena, todos estos sitios que son tan populares. Ahora, les doy como dato curioso otro número muy importante si es que la gente está interesada en hacer un Airbnb. En México ha crecido la cantidad de listados en los últimos 2 años aproximadamente el 54%. Wow. Y en Colombia ha crecido un número inimaginable, 70%. Entonces ya sabemos que hay muchísima oferta y pues no sabemos qué tanto la demanda, y ojalá ahorita nos cuentes un poquito más, Andrés. Bien. Pero entonces, ya que empecemos ya un poquito más centrados en materia, Andrés, ¿qué está pasando en Airbnb en cuanto a Latinoamérica? Bien, me gustaría tocar 3 elementos principales. El primero, lo acabo de decir, Lina, en los números. Esto los encontramos en PriceLabs. Les vamos a dar en el link de la descripción del podcast o en YouTube para que consigan información en PriceLabs, que es una plataforma de Estados Unidos donde puedes conseguir información del mercado de Airbnb. Hay sobreoferta de Airbnbs en Latinoamérica. Cada ciudad tiene su característica principal diferente que genera distintos números, y eso hace que sea muy variable también los datos. Por ejemplo, en la Riviera Maya en México los datos son muy variables frente a Ciudad de México, por ejemplo, y lo mismo en otras ciudades de Latinoamérica. ¿Eso qué significa, Andrés? Lina, que si tú te quieres meter en ese negocio, estás entrando tarde y vas a entrar a competir con un volumen muy importante en las ciudades turísticas y principales donde hay Airbnbs en cada país de la América Latina. Por otro lado, los que ya tienen un Airbnb, y lo saben, muchos de ustedes ya lo saben, los ingresos han disminuido. Cada porcentaje en cada ciudad, nuevamente, es diferente, varía,
Pero en el momento en que empiezan a disminuir los ingresos de Airbnb, los ingresos, eso significa, Lina, básicamente que el negocio ya no era tan rentable como antes. Que si vale la pena, va a variar mucho, pero si tú estabas esperando ganarte $1,000, $2,000 extras, ya hoy estás compitiendo con un volumen, eso significa que los ingresos son menos, pero al mismo tiempo hay que decirlo, Lina, que los costos de operar o administrar un Airbnb han incrementado. Sí, creo que más adelante te tengo un par de preguntas de eso para que como que expandamos un poquito más. Entonces, para decir, el primer punto es la sobreoferta que hay de Airbnbs. El segundo punto que me gustaría abordar de cómo está el mercado en América Latina y entendiendo mucho lo que está pasando en Estados Unidos es los costos de operar. Entonces, las personas creen que teniendo un Airbnb o 2 o 3 o 5 son felices, pero este negocio, Lina, y lo digo con mucha experiencia, donde duré 3, 4 años trabajando en este negocio de operar propiedades en renta con apartamentos amoblados, y nosotros lo que hacíamos, Lina, era buscar edificios enteros y los operábamos, y los administrábamos y los manteníamos en una ocupación muy alta. Entonces, vengo de ese negocio y uno de los retos principales que hoy tiene la mayoría de hosts en Airbnb es la operación. Este es un negocio difícil, lo vamos a hablar ahorita más adelante, es un negocio desastroso, es un negocio donde hay que estar limpiando toilets, hay que estar limpiando el apartamento, hay que cambiar la sábana, la lencería, y eso estamos hablando de un solo apartamento. Si alguien ya tiene 5, 10, 20, 30, 50 o 1,000 unidades en Airbnb, estoy seguro que todos los días está padeciendo por la operación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese es un reto desde la perspectiva del negocio de rentas cortas o turísticas, en el sentido en que si uno no hace más eficiente este negocio, si uno no opera de manera inteligente este negocio, si uno no trae tecnología, análisis de datos en este negocio, pues los que tienen este tipo de unidades, este volumen de unidades, Lina, están empezando a perder dinero. Y muchos en Estados Unidos están empezando a entregar sus Airbnbs o prefieren colocarlos en renta larga porque se ha vuelto desgastante el negocio. Entonces, el segundo punto, la operación y la administración de Airbnbs. Y el tercer gran punto del que todo el mundo habla en Airbnb es la regulación, las políticas que limitan el uso de esta plataforma. Entonces, ya lo estamos viendo en Europa, en Holanda, en España, lo estamos viendo en Nueva York, en los Estados Unidos. Y si me preguntan, Andrés, ¿eso va a pasar en América Latina? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que esto está generando problemas de gentrificación en ciudades como Medellín, Ciudad de México. Y para abordar muy corto el significado de lo que es gentrificación, es que llegan muchos turistas a una ciudad, Lina, a una ubicación, y los turistas usualmente traen o euros o dólares y hacen que todo se encarezca. La alimentación, los restaurantes, la comida, la vivienda, los hoteles, todo se incrementa. Y en el caso de Airbnb, muy puntual, es que la gentrificación lo que está generando es la llegada de turistas a ciertas zonas de México, a ciertas zonas de Colombia. Lo mismo pasa en República Dominicana, en otras zonas de América Latina. Y esta llegada de turistas lo que genera es que desplaza a las familias que estaban viviendo en un apartamento, en una casa. Y estas familias que terminan desplazadas terminan yéndose a los extremos de las ciudades, donde pues claramente el poder rentar un apartamento es mucho más barato, a excepción del lugar donde ellos vivían. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué uno debería tener un Airbnb o por qué no? Como lo dije, Lina, si quieres entrar ahorita al negocio de Airbnb, estás tarde, hay sobreoferta. Si quieres entrar, tienes que entrar desde una perspectiva del negocio. Entonces, con muchos amigos míos que están en la industria, Lina, en México, en Colombia, que son desarrolladores inmobiliarios, que están construyendo y generando proyectos de Airbnb específicamente para ese uso, siempre discutimos este tema. Y lo que ocurre es que hay muchas personas que tienen un apartamentico, una casita, y dicen, yo lo voy a poner en Airbnb para ganarme $1,000, $1,500. Pero les quiero decir, eso no es un negocio. Tal vez a ustedes les sirvan $1,000, no los tienen hoy, pero ustedes están entrando a competir con un mercado donde hay unos jugadores mucho más sofisticados, con capital. Entonces, si tú tienes tu casita o tu apartamento en Punta Cana o en Ciudad de México, y en un momento a otro, en 2 años, tienes un edificio completamente con amenities, con piscina, tienes pádel, tienes
billar, tienes lo que al cliente le gusta y ese edificio es con uso para Airbnb y tú tienes una casita, un apartamentico donde ni siquiera lo has pintado, donde ni siquiera le has cambiado el piso, no puedes competir con un jugador de esos. O sea, quiero ser claro, no vas a poder competir. No, eso no pasa nada, es que hay suficientes clientes. No vas a competir, te vas a quebrar, vas a perder. Si compraste, que es lo que pasa mucho, Lina, el escenario donde voy a comprar un Airbnb pidiendo un crédito hipotecario. Lo que ocurre hoy en el mercado es que, como en Estados Unidos, muchas personas compran un apartamento para colocar en Airbnb y hoy ni siquiera alcanzan a cubrir los costos de administrarlo, los costos de pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, podemos decir que meterse en ese negocio, si pediste una hipoteca, vas a remodelar el apartamento o una casa o un edificio y ya te quieres meter en el negocio, es muy riesgoso. Desde mi punto de vista es muy riesgoso, dependiendo de la ciudad, dependiendo el volumen de turistas que lleguen a esa ciudad. Son muchos factores que hay que analizar, pero primordialmente, si tienes que colocar tu capital, pedir un crédito, remodelar, tienes que revisar la regulación. Son muchos factores que hay que analizar y que para mí yo no lo haría, ¿sí? Y mucho menos si es una sola unidad en línea. Si tú estás viendo, eres un desarrollador inmobiliario, un inversionista, porque real estate sin censura, Lina, es para cualquier ahorrador, emprendedor, cualquier persona que quiera aprender sobre inversiones en bienes raíces, y usted quiere meter $1 millón en Airbnb, bienvenido al juego, porque usted va a poder entrar a competir con los hoteles, va a poder entrar a competir con los desarrolladores inmobiliarios, simplemente porque usted está entrando con un volumen de unidades o puertas que se dicen en el mundo de la hospitality, de la hotelería. Va a entrar con un volumen de puertas donde va a tener unos ingresos importantes, va a tener una operación más eficiente, por lo tanto va a tener una mejor rentabilidad en este negocio. Pero si usted va a meter a hacer una unidad, 2 unidades, échese la bendición porque no va a pasar, ya es muy tarde para meterse en este negocio. Sí, pues vale la pena ahorita recordar los números que acabamos de compartir de tasa de ocupación, que solamente es como 35 en Colombia por ciento y en México 40%. Entonces, ahí vale la pena eso que tú dices, Lina, es aclarar. Cuando la ocupación es por debajo del 50% en la industria del turismo o de la industria hotelera, vale la pena aclarar que esto es un mal síntoma del mercado. Es un malísimo síntoma del mercado. Lina nos decía que del 35 y 40% entre Colombia y México es un mal síntoma. ¿Por qué? Porque hay sobreoferta, porque el cliente tiene muchas opciones y a veces inclusive el cliente se da cuenta que es mejor pagar en un Marriott o en un Hilton que es un Airbnb donde no tiene desayuno, que ha pasado, no tiene desayuno, no tiene donde poder coger una reunión para su trabajo, su negocio, no tiene piscina, no tiene amenities. Entonces, cuando hablamos del 35-40% es un muy mal número para la industria. ¿Por qué? Principalmente porque, para que tengas una idea, Lina, los costos operativos hoy de la industria hotelera, o sea, para yo administrar un hotel, Lina, si entran $100, un hotel se come 40, o sea, quedan 60. Pero si tu ocupación es menor de 40, empiezas a perder dinero. Entonces, para hacer una matemática muy simple, si ustedes les entra 100 y los costos de administración son 40, pero solo la ocupación es del 35 y 40% en su mercado, en su país, en su ciudad, ustedes están perdiendo dinero. Ah, es que me gané $150 este mes, o $500, o $1000. Eso no es un negocio. Usted está perdiendo tiempo, está perdiendo dinero, está gastando su propiedad y está peleándose todos los días con el usuario, con el cliente que, Lina, le fumó dentro de la propiedad, le dañaron las paredes, le dañaron el piso, pidiendo el reclamo con Airbnb, que pues vale la pena sí decirlo que Airbnb tiene una política de apoyo a los propietarios en caso de daño, eso sí vale la pena decirlo. Sin embargo, es un negocio, como lo digo yo, del día a día, desgastante, y si tú no tienes muy claro tu modelo de negocio, por qué estás haciendo Airbnb, si tú no tienes muy claro por qué estás metido en este negocio, por qué quieres ganar más dinero, qué vas a hacer con ese dinero después, en qué lo vas a reinvertir, cómo vas a mover, cómo vas a crecer, cómo vas a crear una experiencia única en tu negocio Airbnb, estás perdiendo el tiempo. O sea, tú recomiendas, ya vamos a entrar, tocas un poquito el tema de gastos, que es el siguiente, pero antes de eso quería decirte, tú recomiendas entonces que uno de verdad analice por qué quiere tener un Airbnb antes de meterse en eso, pues ya que no es tan fácil como suena.
no es tan fácil como suena, porque así lo han mostrado en redes sociales todos los gurús de Airbnb. Sí. Cómprate un Airbnb en Punta Cana, cómprate un Airbnb en Medellín, cómprate un Airbnb en México, en Miami, en Nueva York. Tengan mucho cuidado, siempre lo he dicho en todos los podcasts anteriores, Lina, en las masterclass, en los cursos que hemos dictado, tengan mucho cuidado porque eso no es tan cierto. Entonces, es importante entender el por qué. ¿Por qué me estoy metiendo en ese negocio? Porque escuché que un amigo, una amiga me dijo que compró un Airbnb en Cartagena y se está haciendo rico. Eso es mentira. Estoy metiendo en Airbnb porque una amiga se ganó $1,000 el mes pasado, entonces yo también voy a coger mi casito, mi apartamento y volverlo en Airbnb. Así no funciona. O estoy metiéndome en Airbnb porque lo vi en una red social, en TikTok o en Instagram y se ve increíble y la rentabilidad se muestra increíble. Cuidado, no te dejes engañar. Mira bien los números, analiza muy bien el mercado. Si tú te quieres meter en este negocio, sí vale la pena, pero, que lo vamos a hablar ahorita con Lina, clave el nicho. Listo. Bueno, ya que empezaste a tocar más el tema de gastos y operación, ¿nos puedes contar un poquito cómo funciona esto? Porque esto suena como, sí, eso como que toca limpiarlo, como que toca hacer unas cosas. ¿Puedes darnos como un listadito simple para que todos entendamos como cuáles son esos gastos y de operación y cómo se hace la operación, uno lo puede hacer? Cuéntanos un poquito más. Este negocio funciona, Lina, de la siguiente manera. Hay una plataforma donde un cliente busca dónde quedarse, un apartamento, una habitación. Eso es solo el inicio. Aquí el que está ganando realmente dinero es Airbnb. Oh, por Dios. Ok. Lo que ocurre detrás de la plataforma, que es tener un lugar bonito, tener una habitación bonita, el sofá bonito, una gran experiencia para el cliente. Eso es el inicio también. O sea, ese no es el final, no solamente que hubo la transacción del cliente en la plataforma y se acabó. Ya, listo, mi Airbnb es exitoso. Eso es mentira. El real trabajo de ganarse el dinero comienza cuando tu cliente hace el booking o hace el book dentro de la plataforma, reserva 5 días en... ¿A dónde nos vamos? Tulum. Bueno, yo iba a decir Villa de Leyva, pero es Tulum. Es que a mí me gusta más México que Colombia. Saluda a todos los amigos mexicanos que nos están escuchando y nos están viendo. Tulum, 5 días en Tulum. Me voy para Tulum. Pero yo soy un tipo que le encanta la fiesta. Entonces aquí el apartamento tuyo, Lina, tu apartamento. Y tú lo dejaste limpio, impecable, las sábanas, la lencería, las toallas de baño, el piso está brillante, ¿no? Jabón, champú, todo. Tu apartamento es perfecto para un Airbnb. Llega el cliente, llego yo, y soy el más rumbero y no llegué yo solo, sino que llegué con 5 amigos más. Y durante esos 5 días yo hago de todo en el apartamento de Lina. Por Dios. Cuando yo me voy, Lina le va a entrar un cliente a las siguientes 5 horas. Y usualmente lo que pasa en la administración de Airbnb es que Lina o cede la gestión de la propiedad, lo que se llama en inglés property management. Ella le cede eso a que alguien se encargue de limpiar, de barrer, de lavar. Ella cede eso, pero esa persona o esa empresa le cobra un 25% o un 20% de los ingresos. Entonces, ahí ya perdió plata en Airbnb la transacción y Lina tiene que pagar a otra empresa para que se encargue de limpiar, porque Lina no quiere limpiar, ni lavar, ni nada. Entonces, ya perdiste un 25% y Airbnb se llevó un 15, un 20% de la comisión. Wow, ahí vamos sumando, ya restando lo 40% más o menos. Y digamos que dijiste que te entraban $100. Ok. Pongamos un ejemplo de $100 por la noche. Ahora restémosle el agua, la luz, el internet. Los servicios. Ya no es tan lindo como suena, como te lo han dicho, ¿no? Porque las personas usualmente no miran sus costos, no miran sus números de cuánto me cuesta administrar o operar un Airbnb. Ese es el escenario donde Lina contrata un property management o un administrador de propiedades, pero hay otro escenario donde tú sabes, hasta ahora estás aprendiendo esto hoy en nuestro podcast, Lina, a los que nos están escuchando, nos están viendo, y decides hacerlo por ti mismo. Yo he estado en este negocio, créanme, 3-4 años estuve trabajando en una empresa de tecnología, construyendo mi empresa de tecnología con un portafolio de $20 millones, Lina, entre Bogotá y Medellín, y es un desastre meterse en ese negocio, por lo que dije anteriormente. Conclusión, los costos administrativos de Airbnb
Si son en volumen, son interesantes porque si manejas un volumen de unidades en un mismo lugar, y aquí vale la pena también enseñarles lo siguiente, Lina, que es muy potente. Cuando tú administras propiedades en real estate, en bienes raíces, lo ideal es hacerlo en el mismo ubicación, en el mismo location. Okay. ¿Por qué, Andrés? Principalmente es porque tienes concentrada la propiedad, la administración, la seguridad, los recibos, el agua, la luz, en un solo lugar, en un solo edificio. Claro. Pero cuando tú, Lina, por ejemplo, tienes fragmentado tus propiedades en distintos lugares, en distintas locations, en distintas zonas de una ciudad, imagínense en estar corriendo de una casa a un apartamento, a todos los puntos de la ciudad y tú como un loco tratando de cambiar la lencería, lavar la ropa, porque llegan los otros clientes. Es una fucking locura. Es una locura. Entonces, ya cuando tú dices, ay, pucha, yo compré un apartamento y pensé que me iba a hacer rico, sí, preocúpese porque no era lo que usted se estaba imaginando. Ah, no, entonces yo contrato a alguien, chévere, pero le va a quitar el 25% de los ingresos. Pero también tienes que pagar los servicios que van a consumir ese mes en tu Airbnb. Entonces ya no es tan rentable como nos han pintado. Entonces creo que es importante entender que este negocio, Lina, funciona muy bien en volúmenes, en distintas, entre más habitaciones o puertas tengamos en el negocio, va a ser más eficiente mi operación y mis costos de administrar. Si yo tengo solo 1 o 3 unidades o 5 o 10 unidades, no es suficiente, no tienes un negocio, simplemente estás trabajando por ganarte $1,000, $2,000, $5,000 y eso desde el largo plazo en el negocio inmobiliario no es un negocio, te vas a desgastar, vas a perder dinero y vas a perder tiempo. Pero a tener en cuenta. Bueno, el tema que tú has tocado un par de veces ya en esta conversación ha sido volumen. Entonces, hay otra pregunta que uno que está empezando, que uno quiere un apartamentico chiquito, una habitación, una cosa así, porque pues uno no quiere empezar a invertir, no sabe cómo funciona, etc. ¿Por qué crees que las unidades pequeñas no están teniendo la misma rentabilidad? ¿Eso sí afecta en la rentabilidad o no? ¿O es lo mismo tener una casa con, no sé, 5 habitaciones que una habitación pequeñita empezando? Cuéntanos un poquito más de eso. La respuesta más corta, Lina, es de nada te sirve tener un edificio o 3 edificios o 5 edificios o 5 casas o apartamentos si no estás anichado. Si no estás anichado. Y lo que tú dices es cierto. Es probablemente que yo tenga, no sé, 100 unidades, que es donde estoy perdiendo dinero, pero tal vez esas 100 unidades es mejor tener tal vez 10 casas de lujo, porque estoy anichado y rentan mucho más que tener 100 unidades. Estoy poniendo un ejemplo para que todos podamos entender de manera muy simple. Entonces, cuando entiendo muy bien el nicho en bienes raíces, el nicho en bienes raíces es todo, Lina. Hay mucha gente que no lo sabe. La gente, me da mucha risa porque yo, aparte de lo que hacemos en este podcast, trabajo con las empresas, con los corporativos, con los bancos, con los constructores y las inmobiliarias grandes en Latinoamérica. Y yo siempre les hago una pregunta a los dueños. ¿Quién es tu cliente ideal? La gente no sabe quién es tu cliente ideal. La gente, los dueños de las empresas, de los negocios, usualmente responden, Lina, yo rento, yo alquilo, yo rento vivienda, yo rento bodegas, yo rento perros, yo rento gatos. Cuando un dueño de negocio inmobiliario te responde así, es porque no tiene claro el nicho de negocio, no tiene claro quién es tu cliente ideal. Y es cuando veo que un negocio funciona simplemente por captar propiedades, unidades, rentar, vender, comprar. Eso no es un negocio inmobiliario serio. Un negocio inmobiliario serio, Lina, y para los que nos están escuchando y nos están viendo, es cuando alguien tiene muy claro dónde está el problema, quién es el que está detrás del problema, quién es mi cliente ideal, quién es la persona, si es una familia o es un turista que viene de Francia o de China y está buscando una propiedad de lujo para rentar en Airbnb. El nicho lo es todo. Antes de que continúes, ¿puedes definir un poquito nicho? ¿Qué es? Porque puede que no mucha gente sepa qué es un nicho o qué características define un nicho. Un nicho es simplemente un grupo de personas o un nicho, un grupo dentro del mercado que está buscando una solución particular. Entonces, no es lo mismo un grupo de personas que se gana $1,000 en su trabajo mensualmente a un inversionista, a un profesional que se está ganando $20,000 al mes. Eso es un nicho. Un nicho es el que se gana $1,000, otro nicho es el que se gana $20,000 mensuales. Tú no puedes abordar los dos mercados simplemente porque es que yo le puedo alquilar al de la noche de $150 o le puedo alquilar la noche de $40. Son totalmente mercados distintos
Y uno de los retos que tienen hoy los negocios de Airbnb es centrarse en los nichos. Y esos son los problemas que yo veo en Latinoamérica. Yo veo que tengo amigos que en Tulum o en México que lo están haciendo muy bien. Nosotros estuvimos hace poco en Tulum. Ahí les mostramos un par de fotos y de imágenes que estuvimos en Tulum. Y uno se da cuenta que estos negocios que están anichados para el turismo gringo, norteamericano que quiere ir a México y está buscando una experiencia completa donde puedes alquilar una camioneta, puedes acceder a servicios, a gimnasio, a piscina, un grupo de servicios que complementa la experiencia de Airbnb. Eso dice mucho y que es un negocio serio de un desarrollador inmobiliario. Pero cuando uno va a ver otros negocios que, no, pues yo tengo una casita, un apartamentico en, no sé, en San Miguel de Allende o en Ciudad de México, y cuando uno está comparando eso con negocios serios que construyen todo un ecosistema de servicios alrededor del Airbnb, es donde se ve la diferencia entre el nicho bien hecho al que simplemente hace un negocio por hacerlo y trata de pescar en río revuelto lo que le sale. Sí, hay algo que me preocupa mucho, Lina, y es el hecho de que estamos empezando a ver un boom de proyectos inmobiliarios en rentas cortas o rentas turísticas en todas las ciudades de Latinoamérica. Yo creo que esto pasa por Lima, por Montevideo, por Santiago, por las zonas turísticas como Medellín, Cartagena, Punta Cana, que hay un boom de este tipo de proyectos de Airbnb o rentas cortas. Hay que tener mucho cuidado. Hay dos aspectos, lo vamos a hablar rápidamente desde el aspecto del desarrollador inmobiliario y desde el comprador. Entonces, hablemos rápidamente desde el desarrollo inmobiliario. El desarrollador inmobiliario lo único que quiere es vender y vender rápido e irse y dejarle todo el chicharrón y todo el problema, Lina, al dueño del negocio, al dueño del apartamentico, el que compró un apartamentico en Punta Cana, le queda el chicharrón de decir, oiga, pero a mí me dijeron que esto iba a estar una ocupación del 80-90% y yo iba a facturar aquí miles de dólares. Dios. Cuando ya llegue, le entregan el apartamentico y llega un señor, que usualmente es el administrador de los condominios, que es un viejito que no tiene ni idea de hotelería ni de turismo. Lina, que es lo que pasa en este tipo de edificios, no en todos. No, nunca ha administrado un hotel, no sabe qué es la hotelería, no sabe qué es el turismo, no sabe que esto tiene un nivel de servicio muy alto para poder competir. Entonces tú como dueño te sientes frustrado porque te engañaron. Y cuando te empiezan a dar los famosos ingresos pasivos al final de que te entregan tu apartamento mensualmente y te das cuenta que te han dicho que una rentabilidad del 15-20% en Airbnb cuando solamente te llegan $20 mensuales, que es lo que pasa hoy, y hay que decirlo, el comprador de ese apartamento en estas ciudades queda frustrado y muchas veces queda engañado. No todos los proyectos. Entonces el constructor construye un Airbnb, un edificio con 50, 100 unidades y les dice que les va a poner un property management, que hoy lo aprendimos ya en este podcast, Lina, un administrador del Airbnb. Pero si ese administrador tampoco es bueno, Lina, de nada te sirve tener un edificio muy bonito, apartamentos muy lindos, diseñados muy bonitos, con unos amenities increíbles, si el que administra el property management o el administrador de la propiedad no es eficiente, no sabe hacer mercadeo, no sabe hacer marketing, no sabe cómo ocupar el edificio. Entonces ya lo que te dieron no es tan cierto, porque depende también del operador del activo o de la propiedad. Eso es la perspectiva del comprador. Y el constructor vendió y good luck, que les vaya bien con su Airbnb. El constructor básicamente vendió las unidades, no sé, a $150,000, y si vendió, no sé, 100 unidades son alrededor de $20 millones, y vendió y les dijo que les vaya muy bien con su Airbnb, chao. Okay. Eso es de la perspectiva del comprador, de la persona que se quiere meter a Airbnb. Y esto hay que entenderlo porque estas propiedades, Lina, en la América Latina, dependiendo de la ciudad, tienen un uso. Entonces el uso es el que le da el desarrollador inmobiliario, que usualmente un desarrollador inmobiliario, un constructor serio, entiende que el uso de ese proyecto va a ser un uso comercial. Un uso comercial es un uso turístico para muchos países. Cuando es uso comercial, pues son claras las reglas de decirles a todos los propietarios, si usted compra aquí van a venir turistas, pero también van a vivir familias. Eso es un meollo. Si usted va a comprar ahí como con su familia, con sus hijos, no lo haga. Porque lastimosamente usted tiene que entender que van a venir también turistas con otros intereses, con otros objetivos, que es lo que pasa en los hoteles, y por eso están los hoteles, por eso existen los hoteles, Lina. Entonces cuando la gente dice, sí, no importa, es que es tan lindo y tan barato, que no importa, y si lo puedo poner en Airbnb también, entonces terminan comprando un apartamento donde después se dan cuenta que dentro del mismo edificio
tenemos problemas de prostitución, tenemos problemas de drogas, porque los turistas, algunos tienen esos objetivos en América Latina, y no vamos a entrar en esa discusión hoy, pero vale la pena decirlo que si tú vas a comprar para tu familia dentro de un edificio Airbnb, no lo hagas. Si tú vas a vivir con tu familia. Eso es la perspectiva. Y también va a influenciar que el uso de la propiedad va a determinar que tú te tienes que sujetar a las reglas de ese uso, si es comercial. Si es residencial, ya lo hablamos al inicio, hay una regulación para las propiedades residenciales que tienen una administración, una asamblea, como lo llamen ustedes en sus países, donde se reúnen y lo aprueban o no lo aprueban. Y usted se tiene que sujetar a eso. Si no lo aprueban, siga haciendo su Airbnb. Si lo aprueban y usted hizo una inversión y puso lindísimo el apartamento, usted perdió su plata. Eso sí lo quiero decir, usted perdió su dinero. Así que antes de hacer eso, verifique, valide. Ahí lo puse hace poco en mi cuenta de X. Los invito a que nos sigan, andresleal.co. Verifica. Hay que confiar, pero verifica varias veces. No te dejes endulzar el oído todo el tiempo. Verifica lo que te están diciendo, verifica 5 o 6 veces lo que te están diciendo es cierto, verifica que el desarrollador inmobiliario, que el constructor es una empresa seria, que ha hecho la tarea juiciosa, pero al mismo tiempo, Lina, vale la pena decir que tú también tienes que verificar y conocer y aprender. Por eso estamos haciendo este podcast, Lina. Es para que la gente aprenda, para que la gente entienda, comprenda de que el mundo inmobiliario es increíblemente para hacer riqueza, pero al mismo tiempo hay que aprender. Hay gente que no le gusta aprender y esto no funciona con un curso, con escuchar un podcast. Hay que meterse profundamente en cada uno de los negocios inmobiliarios para entender dónde puedo obtener rentabilidad, dónde puedo colocar mi capital, pero nunca colocar mis ahorros de todo el tiempo, poniéndolos en un negocio, en una pauta que ustedes vieron en redes sociales y poner los ahorros ahí y se fumar. Entonces, para cerrar ese punto, ya lo hablamos desde el punto de vista del comprador, desarrollador inmobiliario también. Ellos simplemente les interesa vender, construir, vender y chao. Otros les gusta operar, pero el comprador, si se quiere meter en este negocio, tiene que ser un negocio en volumen. Bueno, para cerrar este podcast, Andrés. Este podcast me tiene emocionado porque es un tema que me apasiona, como puedes darte cuenta. Sí, Latinoamérica. Futuro Airbnb, número 1, creo que la regulación va a ser parte del futuro. No lo sé si va a pasar en América Latina porque las economías de Latinoamérica no son como las economías de primer mundo en Estados Unidos, en Europa o en Asia, pero sí puede llegar a ocurrir. Andrés, ¿en qué porcentaje? No tengo ni idea porque no tengo algo mágico para saberlo, pero es un riesgo que hay que evaluar dentro de un proceso de inversión en bienes raíces en este negocio, en Airbnb. La regulación es clave. Lo segundo que creo que va a ser parte del futuro de esta industria es hacerlo más eficiente el negocio, poder automatizar, usar tecnología en los accesos, en la gestión, en el marketing, en construir una marca, en construir una relación con los clientes es clave. Y yo creo que el tercer paso, aparte de la automatización y usar tecnología en este negocio, y claramente ahí se conectan los datos, leer información, datos. Vamos a compartir un par de plataformas que nosotros compartimos usualmente para amigos que quieren analizar datos en Miami o en México, que ustedes pueden ver cómo están las ocupaciones o los precios del mercado por noche. Les vamos a compartir algunas de ellas en la descripción, un par de plataformas para que las revisen. Entonces los datos son claves dentro del proceso de hacer más eficiente este negocio de Airbnb. Y uno tercero, como lo dije, construcción de comunidad, Lina. Yo creo que si usted ya es un super host y usted tiene los datos de su cliente, qué chévere que pueda empezar a construir comunidad con esos hosts, esas personas, esos clientes ya se quedaron en su Airbnb, y por qué no privadamente enviarles ofertas como, oye, mira, voy a tener libre mi Airbnb el próximo mes, te voy a dar una oferta del 30%, 20% si me lo alquilas por una semana, te doy un precio especial, pero eso tú lo puedes hacer ya como un superhost por tu lado, creando un newsletter, un boletín privado donde estás alimentando a tus clientes de Airbnb. El futuro son las comunidades, lo hemos venido diciendo, las comunidades son las más potentes hoy en el mundo, sobre todo en las redes sociales. Una de mis empresas actualmente, Lina, tú lo sabes, tenemos una comunidad de más de 35,000 miembros en toda América Latina. Ahora estamos trabajando con ustedes, con los emprendedores, con los dueños de negocio, con los ahorradores, en aprender sobre bienes raíces, sobre riqueza y cómo construir la próxima generación de inversionistas en América Latina. Entonces, las comunidades son potentes.
Yo creo que parte del futuro del Airbnb, como lo hemos visto en Facebook, donde hay comunidades de anfitriones, hay comunidades de desarrolladores inmobiliarios que se enfocan en Airbnb. Esas comunidades son muy potentes, pero yo creo que el reto está en cómo fidelizar a los clientes que ya se quedaron en el Airbnb, y hay un potencial enorme en los próximos años de monetizar y crear más confianza y relaciones con estos clientes que se han quedado en nuestro Airbnb. Así que espero que esto haya sido de valor, Lina. Gracias ahí por acompañarnos en nuestro podcast. No, a ti, quedé con más preguntas que probablemente en otro podcast la vamos acá a responder, que si es mejor rentas cortas, rentas largas, etcétera, etcétera. Ahí nos botaste un montón de datos. A ustedes por acompañarnos. Si tienen más preguntas que no preguntamos hoy, por favor, déjenlas en los comentarios, síganos en YouTube, etcétera. Y en el podcast, por favor, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¿Sí? Bye.